Sabemos que un dato puntero contiene la dirección de memoria de otro dato, pero si pensamos, nos damos cuenta de que un dato puntero también se aloja en memoria. Por lo tanto, tiene una dirección de memoria. Nos planteamos entonces si un puntero puede contener la dirección de memoria de otro puntero. Y la respuesta es sí. Un puntero puede contener la dirección de memoria de otro puntero. Decimos entonces que el primero, el que contiene la dirección de memoria de otro puntero, es un puntero a puntero. Y eso es así porque apunta a un puntero, o sea, contiene la dirección de memoria de otro dato de tipo puntero. Y aquí tenemos un ejemplo bastante claro. Tenemos una variable entera n con valor 5, tenemos un puntero pin que es de tipo puntero a enteros, o sea, contiene la dirección de memoria de un entero, particularmente podría contener la dirección de memoria de n, y en la siguiente declaración tenemos que ppin es un puntero a punteros a enteros. O sea, ppin puede contener la dirección de memoria de un puntero a entero. De manera gráfica lo podemos ver aquí. Las primeras dos declaraciones ya son bien conocidas y su forma de actuar. La variable n contiene el valor 5, aquí la tenemos en memoria, y pin es un puntero entero que hacemos que tome el valor de la dirección de n con la instrucción 1, de forma que pin apunta a el dato n. En la siguiente instrucción nos dice que ppin es un puntero a puntero entero y por lo tanto ppin puede contener direcciones de memoria de punteros a enteros. De esta manera, como pint es un puntero a entero, al aplicar sobre pint el operador ampersand obtenemos la dirección de memoria de un puntero entero. Por lo tanto, esta dirección de memoria la podemos asignar a ppin. Lo que conseguimos es que ppin apunte a pin, que a su vez apunta a el dato n. Y por supuesto podemos extender este tipo de declaraciones hasta que nos fuera conveniente. Debe pensar que no es normal tener demasiado anidamiento en cuanto a punteros a punteros. Bien, vamos a estudiar ahora un apartado muy interesante y es la forma en la que una función puede recibir un puntero, o digámoslo de otra manera, mejor. Si un puntero puede ser un parámetro formal en una función. Y la respuesta es sí. Un dato de tipo puntero puede ser un parámetro formal a una función. Vamos a ver qué significa esto. Un puntero contiene direcciones de memoria. Por lo tanto, si tenemos un parámetro formal de tipo puntero, en la llamada a la función, o sea, el argumento que se suministra a la función, podemos indicar una dirección de memoria, o sea, podemos aplicar el operador ampersand sobre un dato. Por ejemplo, si llamamos a la función f, podemos hacer una llamada empleando la dirección del dato n, de manera que el parámetro formal asociado será un puntero. En este caso, si n, por ejemplo, es de tipo entero, el parámetro formal debería ser un puntero entero. Bien, pero el parámetro formal también podría ser un puntero del mismo tipo, de forma que en la llamada a la función, en lugar de escribir la dirección de un dato entero, podríamos escribir ptint, por ejemplo, si ptint fuera un dato de tipo puntero entero. Repito que el parámetro formal sería exactamente el mismo, de tipo int asterisco. La función gestiona el objeto apuntado con el operador de indirección sobre utilizando el nombre del parámetro formal. Significa que para acceder al objeto apuntado, el código de la función escribirá el asterisco delante del nombre del parámetro formal. Y este será el procedimiento por el que una función puede tener un parámetro formal de tipo puntero y acceder al objeto apuntado. Como puede ver, no parece demasiado complicado. Bien, hay que tener cuidado con
lo siguiente. En primer lugar, que el parámetro formal puntero es una variable local, como cualquier parámetro formal de los que estamos acostumbrados a trabajar. Por lo tanto, el valor almacenado en el puntero se puede modificar libremente y este cambio no afecta, por supuesto, al objeto cuya dirección se usó en la llamada a la función. Quiero decir que el puntero, el parámetro formal, puede cambiar de valor y utilizando ese puntero podríamos modificar valores de objetos apuntados y por supuesto nada de lo que hagamos va a afectar al dato cuya dirección se utilizó para darle valor al parámetro formal. Y en segundo lugar, si el puntero no se modificara, pero sí el objeto apuntado, hay que tener mucho cuidado porque el cambio que hagamos, la modificación que hagamos en el objeto apuntado, va a quedar reflejado en el dato que se utilizó para suministrar su dirección en la llamada. Por lo tanto, la función está trabajando sobre el dato usado en la llamada, no sobre una copia. Por lo tanto, la función modifica datos de otra función. Es la primera vez que eso ocurre. Hemos utilizado muchas llamadas a función, pero todos los parámetros formales podían modificar su valor y para nada se modificaba el valor del argumento. En este caso, sí, como vamos a ver en el siguiente ejemplo. Tenemos una función a la que llamamos incrementa, donde puedo observar que tenemos un parámetro formal de tipo puntero a entero. La función simplemente va a incrementar, como puede ver, más el objeto o el dato apuntado por P. Si P contiene la dirección de un entero, asterisco P será un valor entero y más nos va a incrementar el valor del dato cuya dirección está guardada en P. Bien, en la función main observe que declaramos un dato local con valor 1. Bueno, en este caso esta sería la función main, la variable var con el valor 1. Mostramos el valor, sería 1, y llamamos a la función incrementa. La llamada a la función incrementa hace que se detenga la ejecución de la función main y como puede ver estamos suministrando la dirección de var. Esta dirección de memoria, la dirección de memoria de un entero, se copia en el puntero p, que es una variable local dentro de la función incrementa. Aquí lo vemos gráficamente. P contendrá la dirección de memoria de var. Por lo tanto, la función incrementa podrá, a través del puntero p, acceder, aquí lo está viendo, al dato apuntado por p que reside en una zona de memoria que no corresponde a la función incrementa, sino que corresponde a la función llamadora. En este caso, al modificar el valor del objeto apuntado por P, si P es el puntero, este es el objeto apuntado por P, fíjese que de valer 1 pasa a valer 2. Por lo tanto, modificamos su valor. Recuerde, es la primera vez que eso ocurre. Y aquí tenemos otro ejemplo en el cual tenemos una función que tiene dos parámetros formales de tipo, en este caso, puntero a enteros, y el objetivo es intercambiar los valores de las variables o de los datos apuntados por n1 y n2. Observe que para hacer el intercambio, recuerden, necesitamos una variable temporal, tmp, y en este caso, para acceder a los datos que queremos intercambiar, tenemos que hacerlo a través del asterisco porque estamos trabajando con punteros. De forma que tmp contendrá una copia del valor apuntado por n1, el valor apuntado por n1 se sustituye por el contenido de el dato apuntado por n2 y el contenido de n2 se sustituye por tmp. Observe cómo estas tres instrucciones intercambian los contenidos de los datos apuntados por n1 y n2. Observe el uso del asterisco para acceder a los datos apuntados dentro de la función intercambia. De forma que si la función main tenemos dos variables, var1 y var2, con valores 1 y 2, y llamamos a la función intercambia, como puede ver aquí pasando las direcciones de memoria, lo que estamos haciendo es que el puntero n1 apunte a var1, el puntero n2 apunte a var2, y cuando empieza a ejecutarse la función, lo que estamos haciendo es accediendo, como puede ver, a los datos
que residen en la función main y trabajando con ellos, de forma que tmp contendrá asterisco de n1, asterisco de n1 será igual a asterisco de n2 y finalmente asterisco de n2 será igual a tmp. Con lo cual, al finalizar la función, nos encontramos que var1 y var2 han cambiado su valor. De nuevo, estamos demostrando que mediante o en una función podemos acceder a los valores almacenados en este caso, la función main, la función llamadora. Pero no solamente podemos acceder mediante un puntero a la función llamadora, sino que podríamos acceder, por ejemplo, a datos globales. Ya sabemos que eso es tan peligroso como que no le va a permitir superar la asignatura. Podemos acceder a datos locales de otra función, lo acabamos de ver, y podemos también acceder a datos locales de la propia función. Ya lo conocemos de los ejemplos iniciales sobre punteros. Bien, vamos a ver cómo un ejemplo completo en el que mediante punteros vamos a acceder a distintas zonas de la memoria. En primer lugar, tenemos una variable global con valor 10. Recuerde que este es un ejemplo simplemente escrito con fines ilustrativos, pero no debería utilizarlo nunca. Tenemos una función reset que tiene un parámetro formal que es de tipo puntero entero, que vamos a utilizarlo para acceder a distintas variables. Observe que mediante el puntero a enteros p, lo que vamos a hacer es escribir 0. Aquí lo tiene, tenemos 3 instrucciones que escriben 0 en el dato apuntado por p. Observe que en cada momento p accederá en primer lugar al dato cuya dirección suministramos en la llamada, pero posteriormente p haremos que contenga la dirección de una variable local y finalmente que p contenga la dirección de la variable global. En cualquier caso, pondremos un 0 en esos 3 datos. Bien, si estamos en la función main, tenemos una variable local a main llamada var1 con valor 1, como vemos aquí. Llamamos a la función reset y proporcionamos la dirección de var1. P entonces apuntaría a var1. Cuando empiece a ejecutarse la función, se declara una variable local llamada local con valor 5, aquí la tenemos, y P seguía apuntando a var1. Bien, cuando se ejecuta la instrucción asterisco P igual a 0, mediante el puntero P accedemos a la variable de main y colocamos un 0 en esa variable. Si continuamos con la ejecución, P contendrá ahora la dirección de la variable local, por lo tanto el puntero pasa a apuntar ahora a una variable que pertenece al mismo entorno que P, o sea, es una variable local a la función reset. Una vez que hemos hecho esta asignación, colocamos un 0 en el dato apuntado por P. Y finalmente, P pasa a contener la dirección de la variable global, recuerde, peligroso, y mediante el puntero, mediante la instrucción asterisco P igual a 0, colocamos un 0 en la variable global. Así que, como ha podido observar, mediante este puntero P hemos accedido a una variable de la función llamadora, a una variable de la propia función y una variable global. Así que observe la potencialidad que nos va a ofrecer el uso de punteros. Adelantamos que mediante punteros también podemos acceder a datos que residen en una zona de memoria que se llama heap, que será la zona en la cual van a residir los datos creados en tiempo de ejecución. Pero hasta el tema 3 no podremos trabajar con ese tipo de datos.